Vamos a leer algunos textos de la palabra del Señor. Se organizó un programa especial para el día de hoy y el día de mañana. Unos temas que consideramos que la iglesia y todos los creyentes necesitamos también pensar en esto. Leamos en el libro de Daniel el último capítulo, que es el capítulo 12 de Daniel. Del versículo 8, voy a leer del versículo 8 al versículo 13. Dice así la palabra del Señor: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Bueno, vamos a dejar aquí, ya vamos citando otros versículos que ustedes lo pueden leer en su Biblia. Siéntese, tenga la bondad. Vamos a pensar esta noche en lo que la Biblia dice sobre los eventos futuros, lo que la Biblia enseña. Bueno, les quiero explicar que hay cuatro factores importantes al estudiar la escatología que están involucrados en todos los temas futuros y acontecimientos que van a suceder y a los cuales la Biblia se refiere, sobre los cuales la Biblia profetiza y dice en algunos lugares de los escritos por medio de los profetas, por medio del Señor Jesucristo, por medio de los apóstoles, fue dicho, anunciado algunos acontecimientos, otros acontecimientos no están revelados. Pero los que están, podemos hablar sobre los que están anunciados. Entonces, les comento más o menos cómo fue que se dio todo esto de la profecía, el tiempo de los profetas y las profecías, acerca de, les decía que hay cuatro actores que están involucrados en todos estos eventos futuros. Está el pueblo de Israel, está la iglesia, están los gentiles, o sea, las gentes que no son ni judíos ni son de la iglesia, los gentiles, y también está la creación. Entonces son cuatro actores a los cuales las profecías se refieren. Entonces, cuando leemos la Biblia y miramos, por ejemplo, que la Biblia habla sobre el fin, debemos mirar el contexto para saber a quién de estos actores la Biblia se refiere. Porque hay profecías sobre la creación, hay profecías sobre el pueblo de Israel, hay profecías sobre las naciones gentiles y hay profecías sobre la iglesia. Entonces, no siempre se refiere a uno, y eso hace que las personas a veces al leer nos apropiemos a veces de algo que no es para nosotros. Entonces, le refiero, por ejemplo,
Cuando uno lee el capítulo 1, el verso 7 de Hechos de los Apóstoles, allí pueden ustedes ver que hay cosas que no están reveladas. Porque Jesús le dijo a los discípulos, cuando le preguntaron acerca de la restitución del reino, el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber las cosas que el Padre puso en su sola potestad. Entonces hay cosas que no están reveladas y Dios no nos las va a explicar. Hay cosas que podemos conocer porque han sido reveladas. Por ejemplo, Mateo capítulo 24. En esos versículos del 1 al 14 hay profecías a las cuales Jesús se refirió porque le preguntaron sus discípulos, le preguntaron sobre el fin del mundo, le preguntaron sobre qué iba a pasar con Jerusalén, y entonces él les habló, les anunció algunas de las cosas que iban a pasar, unas que iban a acontecer en el final de ese siglo primero, y otras que están para el futuro de Israel. Las profecías dichas allí son dirigidas a Israel. Entonces, cuando nosotros leemos esto, debemos saber que no está anunciado allí el recogimiento de la iglesia, sino la segunda venida de Cristo a Israel. Cuando ustedes leen capítulo 24, 25 de Mateo, los evangelios, por ejemplo, Marcos, lo que dice Lucas, se refieren al pueblo de Israel. Las profecías que estaban por cumplirse ya en el final de ese siglo, como la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, la persecución que Israel sufriría entre el año 70 y el año 100, y también lo que va a pasar con Israel cuando Cristo venga y lo restaure. Entonces, hay unas cosas que ellos tienen pendientes allí, Israel. Todo eso está dicho en el libro de Daniel. Cuando ustedes leen en el libro de Daniel las profecías de las 70 semanas, se está refiriendo al pueblo de Israel. Entonces, Israel tiene, estas eran 70 semanas de años que sumaban 490 años. Transcurrieron 49 años del tiempo que se dio la profecía hasta que Nehemías reconstruyó el templo, y después transcurrió el resto de tiempo hasta completar 483 años, que son 69 semanas de 7 años. Y hay una semana de 7 años que está pendiente por cumplirse, que es una semana que está pendiente con Israel. No pertenece eso a la iglesia, sino al pueblo de Israel. Entonces, cuando ustedes leen esto allí, entonces hay uno que saber que es el pueblo de Israel, que Dios tiene algo pendiente con ellos. Bueno, algunos, digamos, análisis que se hacen desde la escatología, algunos presentan las cosas de la escatología, las presentan como si Dios las hubiera determinado que fueran así. Pero hay que tener cuidado con esto, porque realmente Dios no ha predeterminado el destino del hombre. Dios tenía un propósito con el hombre desde el comienzo, pero debido al pecado, Dios redimió al hombre y está aquí redimiéndolo todavía. Pero realmente Dios no determina lo que ocurre. Cuando el Señor habló de terremotos, habló de pestes, de hambres y guerras, es porque Él lo sabe. O sea, Dios lo conoce. Pero no podemos acusar a Dios de que es que Él lo hace. El mundo cayó en pecado
y por caer en pecado quedó viviendo bajo la ciencia del bien y del mal, que fue lo que el hombre escogió. Entonces, al quedar viviendo ahí, el hombre quedó en una condición de limitación y quedó en una condición de cautividad espiritual. La voluntad del ser humano es la que está cautiva por el pecado. Entonces, las personas que son salvas es porque son liberadas por el mensaje de la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Dios los libera y los salva. Pero hay que tener presente que Dios no determina. O sea, Dios hubiese querido que todo fuera perfecto. Pero el ser humano hizo su propia voluntad. Entonces, siempre que pensemos sobre el futuro, no vamos a pensar, es que Dios lo quiere así. No, la justicia de Dios tiene que hacerse presente para juzgar el mundo, así como se hizo presente su gracia para salvar al hombre. Porque la justicia de Dios es completa y correcta. Tiene los dos lados. Tiene la gracia y tiene el juicio. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios nos dio un Salvador, porque lo necesitábamos. Entonces nos dio un Salvador. Pero la justicia de Dios también llamará a cuentas a la creación. Desde ahí lo importante que las personas sepan que la culpa no es de Dios. O sea, hay que tener eso bien claro. Y no estoy defendiendo a Dios porque Dios no necesita que lo defiendan. Pero hay que predicar las cosas correctas como son. La culpabilidad es del ser humano. Del ser humano es que es la culpabilidad. Por eso entre Dios y el hombre no hubo una conciliación. Porque ¿cómo se iba a conciliar si es que Dios no es culpable? Entre los seres humanos hay conciliación, porque posiblemente los dos son culpables. Pero Dios lo que nos concedió a nosotros fue una reconciliación. Y ese prefijo re allí quiere decir que nos restituyó. Él nos restituyó a un nivel que podamos tener comunión con Él. Hay que entender eso. Entonces, para eso le tocó a Dios aplicar la justicia divina, oiga, y ofrecerse a sí mismo. Recuerden que Él fue la ofrenda, Él fue el oferente y Él fue el que recibió la ofrenda. O sea, Él ofreció, Él fue la ofrenda y Él recibió la ofrenda, porque no había nadie con Él para ayudarle en la salvación. Él hizo todo. Entonces nos restituyó a una posición donde nos podamos comunicar con Él. Entonces, entre el hombre y Dios no hubo una conciliación. Las conciliaciones se dan aquí en el mundo por las personas porque se ofenden y todo eso. Pero aquí el ofensor era el hombre, no Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios no determina. Lo que determina el destino del hombre es la voluntad del hombre. La voluntad del hombre, lo que el hombre elija. El Señor le advirtió y le dijo, no coma de esto porque el día que coma morirá. Él no hizo caso y murió. Entonces hay que entender eso. Porque Dios nunca tiene la culpa, ni nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado al orar, cuando oramos a Dios.
Tenemos que ser muy reverentes y ubicados en eso, porque Él no tiene la culpa de lo que está pasando. Antes nos acercamos a Él por misericordia. Oiga, por misericordia nos acercamos a Él. A darle a conocer, no a conocer porque Él conoce todo lo que está pasando, pero nosotros tenemos la facultad que nos ha concedido de acercarnos y orar. Y decirle, Señor, nosotros a veces usamos esta expresión, que creo que la usamos todos. Señor, mira. ¿Cierto? Le digo, Señor, mira fulano de tal. Antes que yo le diga, ya Él lo miró y ya sabe. Pero me ha facultado a mí que se lo diga. Y además le gusta que yo se lo diga. ¿Por qué? Porque Él se agrada que le busquemos. Él conoce nuestra debilidad. Sabe de nuestras limitaciones todavía. No, Dios es diferente a nosotros. Muy diferente. Entonces, mis amados hermanos, hay que entender eso cuando uno estudia los eventos del futuro. O sea, lo que va a acontecer es la justicia de Dios, porque la justicia de Dios se tiene que hacer presente y ya está anunciado. Ahora, lo que la Biblia dice es advertencia para el hombre, advertencia. Mire, yo les digo esto, si todo el mundo se convirtiera al Señor, ¿qué pasaría? Entonces, pero hay que tener presente una cosa. Mire, esta es una promesa para todos, porque dice la Biblia, todo aquel que en Él cree, todo. Pero hay que tener presente que la relación con Dios es individual. Nosotros no tenemos una promesa de pueblo o nación como la tenía Israel. Nosotros tenemos la promesa de que todo el que venga al Señor Jesucristo puede ser salvo. Todo el que venga. Pero cada persona tiene que tomar su decisión. Mire, si la persona tiene sus facultades, su conciencia, su razonamiento, su edad, su tiempo, para tomar una decisión respecto a la vida eterna, es la persona la quien la debe tomar. Entonces, es bueno, les mencionaba esto porque cuando uno estudia sobre los eventos futuros, hay veces que se ponen a ofrecerle cosas a todo el mundo. No, mire, Dios no es incoherente y las cosas en Dios tienen un orden. Y todo parte de lo doctrinal. Mire, la salvación es individual. Es individual. La adoración a Dios es individual. Entonces, eso me hace a mí, ¿qué? Responsable delante del Señor. En ese sentido también Dios va a hacer el juicio. O sea, Dios en ese sentido es que Él va a hacer el juicio. Entonces, aparte de esto de que Dios no determina, hay otra cosa que tener en cuenta en cuanto a los eventos futuros. Mire, las cosas que están escritas aquí en la palabra de Dios, muchas de ellas están escritas como advertencia. Como advertencia. Si el hombre cambia su camino, Dios cambia.
O sea, si el hombre cambia su camino, su situación le cambia ante Dios. La posición cambia. Entonces, el hombre, y de ahí el valor de la predicación y el anuncio de la palabra de Dios, que no solamente se hace desde aquí, desde el púlpito. Usted se encuentra a alguien en la calle y usted le anuncia el evangelio, usted le predicó. Usted le dice a esa persona: amigo, Cristo viene pronto, prepárate, te invito a que oigas la palabra de Dios. Ya usted le predicó. Ya lo dejó pensando, ya esa persona se va para la casa pensando: esto que me dijo esa señora, eso que me dijo ese señor, eso es predicar. Entonces, Dios advierte. Entonces, cuando leemos todos estos acontecimientos que están en los libros de los profetas, en los evangelios, que están en el libro del Apocalipsis, y que se refieren a esos 4 actores, ¿qué apóstol recuerdan ustedes que dice que la tierra será quemada? Bueno, el apóstol Pedro. Cuando usted lee los escritos de Juan y lo que Juan dice que él vio sobre el futuro. Cuando usted escucha a Mateo, escucha a Marcos, escucha a Lucas hablando y testificando las cosas que Jesús dijo sobre el futuro. Cuando usted lee el libro de Daniel y las profecías que hay allí, las 70 semanas se refieren a Israel. Y los otros, la visión que vio Nabucodonosor y que Daniel la interpretó. La visión sobre las 4 bestias. Y la visión sobre el macho cabrío y los cuernos que ven allí. Todos se refieren a los gentiles, a las naciones gentiles. Todos los escritos de Daniel, lo único que hay para el pueblo de Israel es lo de las 70 semanas. Lo otro es para los imperios gentiles, el imperio greco, lo que sucedió al imperio grecorromano. Y en la estatua esa que vio el rey en la visión, ahí están todos los imperios desde esa época hasta el fin. Los imperios gentiles. Cuando usted lee Apocalipsis del capítulo 12 en adelante, es como si comenzara a leer a Daniel. Entonces ya no está la iglesia por ahí, ya está es el juicio a lo político, religioso del mundo, lo que Dios hará en el futuro. Entonces, esto es una guía para cuando uno lee la Biblia, porque a veces uno escucha predicadores hablando sobre esto y casi es como culpando a Dios de que Dios va a hacer esto y que Dios va a hacer esto. Ese va a ser el resultado de la justicia divina. Porque así como Dios dio un Salvador, la justicia también va a venir para retribuir. Entonces hay un juicio retributivo de parte de Dios al mundo por todo lo que el mundo ha hecho, la idolatría en la cual el mundo ha vivido. Entonces, tener en cuenta que esos 4 actores están presentes ahí. Ya sobre lo que es la escatología individual, pues es la muerte. Toda persona le espera. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Eso es un juicio individual, personal. Toda persona tiene que dar razón, tiene que dar cuenta ante Dios. Entonces, cuando uno habla ya de las cosas que están sucediendo en el mundo actualmente,
las cosas que están pasando, que están sucediendo, todas las cosas que están pasando en este momento, y entonces la gente dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en un futuro próximo? Mire, las cosas que están pasando en el mundo sí anuncian. Y no esto de la gripa que está dando a la gente, sino otras cosas mucho más dicientes. Por ejemplo, la apostasía que hay en el mundo. Hay que prestarle mucha atención a eso de la apostasía. Sabe que ya para muchos círculos en el mundo la Biblia no es reconocida. La Biblia ya no es reconocida, inclusive para muchos la Biblia es obsoleta. Y algunos han llegado a pensar en un texto diferente, nuevo, acomodado a circunstancias y a gustos actuales. Eso es apostasía. Y la profecía dice, no vendrá el Señor hasta que no venga la apostasía que hay en el mundo en este momento. Y hay religiones que están cayendo en el ecumenismo sin darse cuenta. El ecumenismo es una religión mundial, es una unión de religiones donde las personas se hacen al amparo político religioso de los sistemas del mundo. Eso tendría la garantía de que no lo van a perseguir. Pero tengo que decirlo como predicador del Evangelio, que nosotros tenemos que tener abiertos los ojos con eso. Abiertos los ojos con esto de la apostasía. ¿Por qué? Mire, leímos en el libro de Daniel lo que leímos, dice, los entendidos entenderán. El mundo no entiende esto. Y no podemos esperar que el mundo no lo diga. La Biblia dice sobre los días del diluvio. Y dice, y no entendieron. Y no entendieron. Mis amados hermanos que están aquí, que me escuchan en cualquier lugar donde escuchen esta predicación, no esperemos que el mundo nos diga esto. Esto está en la palabra de Dios. Y lo tenemos que ver en la palabra de Dios y lo tenemos que ver nosotros. Y lo tenemos que creer nosotros y predicar nosotros. O sea, somos nosotros los que tenemos que ver esto. Nosotros como iglesia no estamos solos en el mundo porque estamos con el Señor. Pero les digo esto, ya hay gente que ha dicho que somos estorbo en este mundo. Estorbamos para ciertas cosas, vamos a estorbar. Pero no se den cuidado que este pueblo no va a estar siempre aquí. Aquí vamos a estar y seguro que vamos a estorbar. Y eso es lo que esta noche yo quiero decir. Cada creyente debe saber, yo soy hijo de Dios. Mi ciudadanía no es de aquí. No somos de aquí.
No somos de aquí, vivimos aquí en el mundo, pero no somos de aquí. Así que uno debe vivir con esa conciencia y con ese principio. Somos pueblo de Dios. Y no que seamos egoístas, pero no nos vamos a mezclar. No. Vamos a mantener nuestra identidad. Nuestra identidad como hijos de Dios, somos hijos de Dios. Cada creyente debe saber eso, que vienen tiempos. El apóstol hablaba de eso. Vea lo que dice la palabra de Dios. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mire, yo les decía el día que predicamos aquí sobre la armadura del cristiano, ¿recuerdan? Cuando dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, Pablo, a pesar de que estaba preso y amarrado sus pies y sus manos allí en el cepo, y estaba dictando la carta de los Efesios para que la escribieran, él dice, el problema no es la muerte física. La lucha no es por eso. La lucha es por mantener nuestra fe en el Señor. Mantener la fe, esa certeza. Y nunca dejarse mover fácilmente, sino permanecer. Permanecer en la fe en el Señor Jesucristo. No dejarse mover. Hay cosas que parecen bonitas, pero la Biblia dice, ay de vosotros cuando el mundo os alabe. Entonces nunca debemos esperar aplausos para nosotros de parte del mundo. No, eso no lo debemos esperar nunca. En el mundo tendréis aplausos, aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire, y termino con este puntico aquí sobre Dios no determina lo que nos pasa. Dios ha provisto una salvación para toda persona y todo el que la reciba la va a tener. Pero en esto de los eventos futuros, Dios es soberano. O sea, Él es la máxima autoridad. Y toda autoridad está sujeta a Él. Y Él es Dios. Y Él puede cambiar, agregar, permitir o apresurar los acontecimientos porque Él es Dios. Él es soberano. Y eso nos da la seguridad. O sea, la soberanía de Dios, de que Él tiene toda autoridad, es la que nos da a nosotros la seguridad. Nos da seguridad, nos da confianza y nos quita el temor respecto al futuro. Porque sabemos que lo puede todo. Sabemos que es bueno, que nunca hará mal. Lo que la gente vive son las consecuencias de su pecado, pero no el mal que Dios le hace. Dios no le hace mal a nadie. Él es bueno absolutamente, pero el ser humano vive las consecuencias.
Por eso hay que arreglar, y toda persona que esta noche no es creyente y me oye, le digo, arregle su problema con Dios. Cuando arregle su situación con Dios, se acerque a Él y Él le perdone, entonces las consecuencias cambian. Pero no cambiarán las consecuencias hasta que no cambien los factores. Esos factores que producen esas malas obras, que traen consecuencias tremendas, duras, la persona tiene que cambiar. No es Dios quien tiene que cambiar. Es el ser humano. Dios es justo y bueno. Siempre, siempre. Por la mañana, por la tarde, por la noche, siempre, por todos los siglos. Dios es bueno y justo. Por eso cuando nos enseñó a orar, dijo, acérquense a mí como se acercan al Padre. Y digan, Padre nuestro. Estoy enseñando cómo nos debemos acercar al Señor. Gracias a Dios, Dios nos ha concedido esto tan maravilloso, mis amados hermanos. Entonces, que Dios nos ayude a disipar cualquier duda, cualquier temor. No tengo ningún temor porque Dios es bueno. No tengo ningún temor porque Dios es soberano. Antes que otro piense hacerme mal, ya Dios sabe. Y ya Dios lo controla, aún sin yo saberlo. Y muchísimas cosas Dios ha controlado y ha arreglado y nosotros no sabemos. Y Él te hizo pasar por otro lado y tú no te diste cuenta. Porque Él es soberano. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios esta noche. Oremos al Señor. A mí me da una confianza este Dios. Gloria a Dios. A mí me da tal confianza. Por eso dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú me haces vivir confiado. Oremos, Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por su presencia, Señor. Gracias, Señor, por esta esperanza gloriosa que tú nos has dado, Señor, de confiar en su misericordia, de confiar en su gracia. Que tú, Señor, guarda a su pueblo, guarda al creyente, guarda a los que confían en ti, Señor. Ayuda, Dios. Bendice y da fuerza, llena de su poder para anunciar su grandeza y que las gentes que no se han convertido se conviertan y tengan esta esperanza gloriosa. Aleluya.